los síntomas que tienen es que no ven los colores, son niños que ven en blanco y negro, que tienen ceguera diurna, entonces la luz les molesta muchísimo. El diagnóstico no te determina como persona. El diagnóstico te ayuda a empezar un camino para saber por dónde tirar. El matrimonio es muy importante, y en ese momento el que realmente cogió las riendas, a pesar de también sufrir, es que sufrió muchísimo y ha sufrido mucho, él cogió las riendas y dijo: Marina, podemos. Santiago nació en mayo de ese curso, y en mayo de ese curso nos dieron el diagnóstico de Leo y nos confirmaron pues que Leo era TEA y altas capacidades. Ellos mismos son los que, yo siempre les digo, vosotros seréis los que decidáis hasta qué límites queréis llegar. Yo soy la segunda de 10 hermanos, somos 6 hermanos biológicos y los 4 pequeños son adoptados con discapacidad. Aquí años y años de espera para adoptar a cualquier niña, pero aquí no hay ni una sola cola para niños con discapacidad. Y entonces mis padres dieron la oportunidad y dijeron: oye, pues ¿por qué no? Voy a buscar a un niño que simplemente por tener síndrome de Down no lo van a querer. Lo que hago, lo hago con amor, y me voy a equivocar, y seguro que he hecho mil cosas que pueden afectar en un futuro a mis hijos, pero yo no lo he hecho con mala intención. Lo he hecho pensando que es lo mejor, porque a mí nadie me ha enseñado a ser padre o madre. Y todo el mundo que vive por una situación así, ¿no? de un hijo con discapacidad, con TEA, todos sí o sí tenemos que pasar un proceso de aceptación, de duelo. Hay que pasar un duelo, incluso de lo que yo me había imaginado, de formar una familia, es que es mucho mejor. Lo que puede cambiar el amor de una familia, de un padre, de una madre, en un diagnóstico, de cualquier diagnóstico. Muy buenas, qué regalo estar aquí. Soy Iago Solá, soy psicólogo en un centro que dirige Inma Parellada, que en Barcelona. Y tenemos el regalo de tener una persona muy especial con nosotros, a quien yo conozco desde hace años, por cosas de la vida, conocí a sus hermanos, a sus padres, y que tiene una historia maravillosa, y que es lo que viene a compartir con nosotros hoy. Y es un regalo enorme que estés aquí, que abras tu corazón y nos compartas lo que has vivido. Y sin más, bienvenida. Preséntate un poco si quieres, cuéntanos quién eres. Bueno, gracias. Me llamo Mariona, llevo 8 años casada con un malagueño. y bueno, de ese amor han salido tres hijos maravillosos, que tienen su historia muy rica. Y nada, pues yo soy educadora infantil, trabajo en el colegio donde son mis hijos, aunque ahora tengo un pequeño parón allí para poder dedicarme a ellos. Y es que solo en esta presentación ya has dicho un montón. Para dedicarme a ellos has dejado tu trabajo, ¿no? O sea, qué maravilla. Y tengo muchas ganas, de verdad, de que compartas un poco lo que me has ido diciendo por teléfono y lo que yo he escuchado de tu familia. Entonces, no sé por dónde quieres empezar, pero cuéntanos un poco tus hijos, por qué son un regalo para ti. Es un regalo porque al principio nosotros nos casamos con una idea, ¿no? Venimos los dos de familias numerosas, y siempre teníamos como, para mí el sueño era seguir un poco el ejemplo de mis padres, ¿no? Yo vengo de una familia de 10 hermanos, mi marido de 6 hermanos. 10 hermanos. 10 hermanos. Vale. Unos cuantos. Yo soy la segunda. Y nada, al final los dos teníamos como la misma idea de poder tener ese sueño, ¿no? De poder formar una familia también grande. Quizá no tanto, ¿no? Pero sí que es verdad que queríamos, ¿no? Y después cuando tú formas tu familia, no siempre es todo como tú esperas que sea, ¿no? Es como tú lo sueñas. Sí. Al final tuvimos a nuestro primer hijo, o sea, nos casamos y así, pues me quedé embarazada y llegó el pequeño principito que peleo. Y a los 3, era todo maravilloso, y a los 3 meses de que nació Leo empezó como nuestra aventura más dura en este camino. Aventura más dura, ¿eh? Más dura. Pero es maravilloso que lo dices sonriendo, o sea, que es una mezcla de dureza y sufrimiento, pero a lo mejor también de mucha bendición, no sé. Ahora mismo, viéndolo con el tiempo, es un regalo, no lo cambiaría por nada. Yeah. Por nada. O sea, yo creo que tengo los hijos más maravillosos del mundo, como diría cualquier padre de sus hijos. Qué maravilla. Oye, cuéntanos un poco, o sea, ¿qué es lo que hizo que la aventura fuera dura? Fue dura porque empezamos, padres primerizos, y un niño de 3 meses ingresado por un movimiento Unvistamus, que se llamaba un movimiento involuntario en los ojitos, que estuvo ingresado pensando que era un tumor. Entonces ahí estábamos como muy perdidos, no sabíamos qué pasaba, con muchos miedos, mucha incertidumbre, qué está pasando, por qué, ¿no? El por qué nos está pasando esto a nosotros, si es nuestro primer bebé. Perdón, ¿qué edad teníais vosotros en ese momento? Nosotros teníamos 28 años, claro. 28. 28. Y nada, empezamos todo ese proceso donde nosotros pues no sabíamos, gracias a Dios,
descartaron ese tumor, pero luego fueron unos meses en los que fuimos, bueno, buscando qué le pasaba, qué es lo que tenía Leo. Y esto parece un poco contradictorio, ¿no? Pero al final a nosotros llegó la pandemia y llegó todo el tema del confinamiento. Un momento muy duro para mucha gente, para nosotros también, pero es verdad que a nosotros nos hizo poder disfrutar mucho, ahora pensando en perspectiva y sabiendo todo, ¿no? lo que hay, poder ver unos pequeños primeros meses de nuestro hijo donde salimos de un hospital a como encerrarnos, a que él viviera tranquilo y viendo más de lo que pueden haber vivido o ver, ¿no? Porque es tema visual, es un problema visual. Entonces ahí nosotros nos encerramos y vimos que era un niño normal. Y estábamos esperando a que nos dieran resultados genéticos, pero esto no se movía y tal, y entonces ya llegó como el verano. Y Perdón, que has dicho meses esperando, que lo has dicho así de pasado, esperando. pero meses de incertidumbre en verdad es durísimo, o sea, de no saber y tú esperando una cosa, o sea... Totalmente. Sí, fue dura la espera, porque decimos qué pasa, pero al final es verdad que el confinamiento nos hizo que no nos fuera tan duro, porque no veíamos tantas cosas, ¿no? Al final estábamos en casa, estábamos tranquilos, estábamos en familia y entonces no vimos tantas cosas como a lo mejor si hubiésemos salido mucho a la calle y hubiésemos hecho vida normal. Durante ese proceso, claro, nosotros pues queríamos que se llevaran un poco los hermanos y tal, y al ver que era algo pues que no era grave o que dábamos por eso, confirmábamos que no era genético, o sea, era plan, estábamos seguros que genético no puede ser porque ninguno de los dos lados tal. Y dijimos, oye, pues para adelante, mientras esperamos, adelante y estamos abiertos a la vida, a que venga otro bebé. Y me quedé embarazada, y cuando yo estaba embarazada de 5 meses, nos dieron los resultados. Era justo en verano y nos dieron los resultados genéticos confirmando que tenía una enfermedad genética. Pero empezamos con un diagnóstico erróneo al principio, donde también nos desmontó totalmente, que era una amaurosis de Leber, que quiere decir que es degenerativo y puede llegar a ceguera total. Pero gracias a los ángeles de la guardería que nos apoyaron, que es la familia, de la familia que es médico, entonces a través de eso dije, no, hay casos que no os cuadra, tal, no sé qué, te los empezaron a mover y gracias a Gonzalo Lobo de Málaga nos confirmaron que es una enfermedad rara que se llama acromatopsia. Pues fue un choque porque al final dices, ostras, es que estoy embarazada y el bebé que viene también, ¿no? Puede venir con lo mismo. La probabilidad al final es del 25%. Es un gen que tiene mi marido, que tengo yo, que se juntan. Entonces, si yo me llevo a casa con otra persona, ¿no? Y a veces lo digo, son los planes de Dios que quería que estamos hechos de uno para el otro hasta con los genes, ¿no? Es como, estamos hechos de uno para el otro. Una pregunta solo, cuando a ti te dicen acromatopsia, ¿tú sabías lo que era? Ni idea. Vale, o sea, te quedas un poco en plan, vale. Claro, porque digo, ¿y esto qué es, no? Al final estábamos asustados, ¿verdad? Que pasábamos de un tumor a una ceguera total, a una acromatopsia, que lo único que sabíamos es que, bueno, los síntomas que tiene es que no ven los colores, son niños que ven en blanco y negro, que tienen ceguera diurna, entonces en la luz les molesta muchísimo, pues tienen diferentes gafas para sitios cerrados y exterior, con diferentes filtros, para evitar pues, que la luz les llegue, sobre todo la luz solar. Y luego tienen baja visión, entre un 6 y un 10% de visión. Pero tienen poquita, lo que pasa es que, bueno, al final es tanta la normalidad que tienen que te engañan muchas veces. Pero nada, y entonces teníamos como ese miedo de decir, ostras, estoy embarazada, y es verdad que me hundí mucho, me costó mucho entender la situación, el decir qué va a pasar con ellos. Sobre todo la preocupación como padres, ¿no? De qué les deparará el futuro. Y si te puedo hacer una pregunta que en parte ya será la respuesta porque te conozco, ¿no? Pero a lo mejor hay gente que, o sea, vivimos en una sociedad en la que cuando hay un problema con algún niño, ¿no? Una madre está embarazada y tal, siempre aparece el tema del aborto, ¿no? Y para qué vas a traer un niño al mundo que está enfermo si pobre va a sufrir. Y hay una parte que yo lo puedo comprender, ¿no? O sea, tú traes un chaval que no ve, ¿sabes? Sí. Y que eso entiendo que le implica unas limitaciones, pero ¿a ti es algo que se te planteó, que tú te planteaste o nunca? Mira, cuando un hospital, ya tuvimos que ir por otro lado porque las cosas no se movían, no sé, tal, entonces fuimos con un sitio privado para el tema de la genética, porque tardó muchísimo tiempo, bueno, invitaciones, donde no se movió. Pero cuando se enteraron de que yo estaba embarazada, lo primero que hicieron es ponerse en contacto con mi marido, lo llamaron y le preguntaron, oye, que nos hemos enterado que tu mujer está embarazada. ¿Qué pensáis hacer? Mi marido se quedó en shock. Yo justo en ese mismo día estábamos haciéndole las pruebas, pero justo ese día yo estaba dentro con Leo, con mi marido, haciéndole las pruebas genéticas.
y mi marido estaba fuera y le llamaron para esto y mi marido se quedó así, dice, o sea, no sabéis lo cuánto este tiempo para descubrir qué es lo que es, que entiendo que tengáis mucho trabajo, que entiendo todo lo que hay, pero os movéis rapidísimo en la que habéis enterado que estoy embarazada, mi mujer, para preguntarme si quiero matar a mi hijo, ¿no? Si quiero abortar. Eh, a pesar de todo con lo que venga, lo vamos a querer igual que hemos querido al primero, porque el año que tiene, porque ya tenía un año, es que le tenía un año y era un niño maravilloso, es un niño que vive, que sonríe, que da alegría con quien esté, igual que cualquier otro niño, ¿no? Y da igual la dificultad que tenga. Y sí, nos encontramos en esta situación y de tener, bueno, conversaciones a lo mejor con amigos y tal. No, es que es una vida más. No. Una vida Bueno, más. y lo has dicho al principio ya que no te arrepientes, entonces no hace falta que lo digas ahora, pero que... No. Y que al final te puedes asustar, pero sobre todo por los miedos de las dificultades que pueda tener el día de mañana. Pero es que es alucinante lo capaces que son. Una cosa que he aprendido muchísimo en todo este camino, muchísimo, es saber que y tú ahí decides hasta dónde llegan tus límites y hasta dónde no llegan. Entonces, al final, yo lo tengo claro. Y al final, bueno, también es verdad que vengo de una familia con 4 hermanos con discapacidad, donde hemos visto milagritos dentro de esta familia. Entonces... Sí, me han surgido 200 preguntas, pero es verdad que molaría volver como a la historia. En plan, estamos tú embarazada, Sí. Leo, ¿sabes? Y luego ya si quieres os metemos en temas porque si no... Entonces, si quieres seguir, entonces te dicen, ¿no? Que Leo tiene abromatoxia y... Sí, y entonces ahí pues nos podemos investigar, nos vamos a mover y tal, y luego ya pues nada, buscando recursos de alguna manera, buscándole gafas con filtros, bueno, probamos de todo porque tampoco teníamos el procedimiento claro. Lo que sí es verdad que mientras estábamos esperando un diagnóstico, nos derivaron a la ONCE. Vale. Entonces Leo lleva desde los 6 meses en la ONCE, donde ahí ha sido el mayor acompañamiento que hemos tenido en este camino. ¿Que Leo ahora qué edad tiene? Ahora tiene 7 años. 7 años. 7 años. Hoy. Sí. Se habían pasado ya 7 años. Qué fuerte. No tenemos ya ni corrida. Qué guay, sí. Pues nada, y Leo empezó en la ONCE y enseguida, ya nació Alegría y con la incertidumbre esta, ¿no? Ya pues le llevamos un año y medio así cuando nació Alegría, pero estaban muy confiados en que Alegría, pues no, o sea, la realidad es muy bajita, o sea, es un 25%, ¿sabes? Dicen, no puede ser. Y nació y aparte es que recuerdo perfectamente el día que fue. Recuerdo el día, el momento, incluso te diría la hora. Yo es verdad que no lo estaba llevando bien porque no estaba entendiendo, sufría mucho y al final soy una persona con mucha empatía y sufro muchísimo, ¿no? En general, ya pues si sufro por los demás, con lo que tengo en mi casa, pues más, ¿no? Y yo pensando, viniendo de donde vengo, ¿no? Yo he vivido cosas, pues también hemos sufrido mucho y he vivido muchas cosas donde siempre mucha gente decía, bueno, si pasa algo en tu familia, cuando os caséis, tal, no sé qué, al final la que aguantará más serás tú, la más fuerte serás tú, más que mi marido, que al final, pues, se llegó como mucho, pero era un abuelo no hace tanto, ¿no? Que el primer abuelo que fue él, ¿no? Al final hemos vivido como pequeñas distintas. Y al final fue al revés. El fuerte en ese momento fue mi marido. Fue algo impensable, fue algo decir, ostras, gracias a él también hemos llegado a donde estamos ahora, ¿no? Esto es un equipo, el matrimonio es muy importante para llegar a donde quieres llegar. Y en ese momento el que realmente cogió las riendas, a pesar de también sufrir, es que sufrí muchísimo y ha sufrido mucho, él cogió las riendas y dijo, Mariana, podemos. Y Alegría nació y al mes y pocos días empezó, que todo empieza así por un nistagmus, ¿no? El movimiento voluntario de los ojos. Y yo la miré, un 7 de enero, la miré en casa, Richard acostando a Leo, un bebé, la miré a los ojos y empezó a mover los ojitos. Y dije, pues andamos y llamé a Richard, pero ¿por qué no? No, eso faltaría. La cogí y sentí como, le dije, cógela. Otra vez, y la miró y lo vio. Dije, ella también, ¿no? Ella también. Fue complicado porque es verdad que dices, ostras, 2 dedos, seguimos sin saber lo que es, seguimos sin saber qué va a pasar, pero ella también, y encima en el momento en el que yo estaba con un poco de depresión postparto, yo estaba como con todo removido, y sentí incluso, tengo una sensación me da mucha pena haber vivido esto, pero es verdad, tengo una sensación de rechazo hacia ellos. Ostras.
que eso es una cosa de las que me va a doler siempre, ¿no? En ese momento yo no estaba bien y no acepté toda esa situación en ese momento. Pero bueno, luego fue avanzando y nos encontramos con situaciones. Yo tuve que volver a trabajar. Y yo trabajo en el mismo colegio donde están mis hijos. Y en el momento que yo volví a trabajar, Leo estaba en la clase de al lado. Yo estoy en I2, lo hice 2 añitos y yo estaba en la clase de 2 añitos, pero en la clase de al lado. Y a pesar bueno, aparte de todo lo que veíamos, yo también veía que tenían actitudes diferentes, tareas diferentes. Y decía, claro, es que yo lo comparo con Alegría, que Alegría iba creciendo y tal y cual. Digo, es que hay cosas que son totalmente distintas. Que digo, tienen la misma enfermedad, tienen las mismas dificultades en los ojitos, ¿no? Y Leo no me mira a los ojos cuando le hablo, Alegría te mira, Leo se asusta, se tapa los oídos cuando salía a la calle y había mucho ruido. Leo tenía obsesión por todos los círculos, las ruedas, los números, las letras. Las letras es una locura, ¿ves? Todo a leer prontísimo, solo. Tenía muchas curiosidades por todo, ¿no? El niño súper, como que le interesaba mucho todo, pero luego estaba yo a la casa al lado y yo lo veía que con los demás niños no se relacionaba. Es que no tenía interés, no le interesaba. Y yo ahí vi que todo me sobrepasaba, es decir, algo más me está empezando a chirriar. Y volvemos a lo del confinamiento. Llegó un momento en nuestra vida que hubo esta época del COVID donde cuando tú cogías COVID se tenía que confinar a toda la familia. Sí. Y tuvimos una semana así donde nos tuvimos que confinar y en ese momento es como que la vida te para. Te para a ti, te para a tu marido, para los hijos. En una vida donde en el día a día es correr y correr y correr y fijarte las cosas, pero bueno, da igual, vas tirando como puedes. Y al final cuando tú eres padre o madre, ¿no? Al final es verdad que es muy complicado cuando tienes niños el momento de la comunicación. ¿No? Pues comunicarte lo que sea, pero llega el momento de que los niños están a las 8 en la cama y yo es que me quedo dormida también, porque aparte mis hijos duermen fatal, o sea, llevo 100 años sin dormir, pero entonces pues me ayuda y me voy quedando dormida por las esquinas. Entonces, todo eso y luego yo pensaba, digo, ¿cómo le voy a contar yo a mi marido lo mal que estoy? Porque tampoco quiero que sea una carga, ¿no? En el sentido de, es que también sufre, ¿no? O es que tampoco hay otras alternativas, ¿no? Tienes que trabajar y tienes que salir del trabajo y irte a la 11 con una, irte a la 11 con la otra, tal, pues tienes que gestionar como puedas y encima de la responsabilidad de un trabajo, ¿sabes? Entonces sí que nos dividíamos como podíamos, porque mi marido también pues intentaba tener la flexibilidad, pues sí, nos dividíamos, pero al final pues era un peso, o sea, falta en el trabajo me da mucha ansiedad, muchísima ansiedad. Y en ese confinamiento, Richard y yo, pues mi marido, estuvimos hablando y ahí fue como que exploté, porque no teníamos dónde ir. Estamos una semana cerrados en casa, mano a mano, mirándonos a los ojos y él vio donde dice, guau, es que sabía que no estabas bien, pero no sabía qué tanto. No sabía que estabas tan mal, ¿no? Y en ese momento ahí me demostró una muestra de amor tan grande, porque es verdad que bueno, la sociedad, ¿no? Lo que decíamos, vivimos preocupados en cómo pagar un piso, cómo mantener el trabajo todos, ¿no? Y es una de las cosas que nos pasó de decir, no, mi marido está dando, es que tenemos que trabajar los dos, es que para mantenernos tenemos que trabajar los dos, ¿no? De alguna manera. Y dándole vueltas, y bueno, volvimos el confinamiento y volvimos a trabajar. Y esa misma semana íbamos a trabajar, un día, por la noche, cuando los niños estaban durmiendo, mira, tengo que hablar conmigo. Y hablamos y me dijo, mira, le estaba dando vueltas, le he estado pensando y he estado haciendo cálculos. Quedan 4 meses hasta que acabe el curso, 4 meses de trabajo. Y en estos 4 meses, si nos pues, quitamos caprichos, nos quitamos cosas, tal, no sé qué, o poder mantenernos 4 meses. Tú dejas de trabajar, coges una excedencia estos 4 meses y te dedicas al 100% a los niños y a ti. Y luego ahí dijo una frase que a mí me mató y que se me quedó. Y es que si el pilar de esta familia que eres tú no está bien, la familia no va a tirar. ¿No? Y mi marido al final quería cuidar ese pilar, que ese pilar al final somos los dos. ¿No? El pilar somos los dos. Pero en ese momento para él era importante, para mí también, para los niños también. Y ahí te digo, ¿no? ¿Por qué fue una muestra de amor? Porque conozco a mi marido. Porque para que mi marido me diga, dejemos de trabajar durante 4 meses, aguantamos con mi sueldo, hacemos lo que sea, no pasa nada, porque ante todo vamos nosotros. Y eso hicimos. ¿Y qué pasó? Pues que acepté esa cruz que nos tocó.
me dediqué al 100% a mis hijos, iba a la ONCE, a los médicos, a San Juan de Dios, iba todo con toda la paz de tener que, no tener que pedir permiso a nadie, ¿no? Y de estar 100% con ellos. Y entonces, durante ese camino yo fui curando, fui aceptando, me costó entender todavía, pero acepté. Y me empezaba a gustar esa aceptación, me empezaba a gustar. Es verdad que seguíamos probando, seguíamos sin saber prácticamente, ¿no?, lo que era, pues oye, seguíamos probando con gafas nuevas, con filtros, con tal, siempre estábamos con prueba y error. A través de la ONCE también hemos trabajado muchísimo a nivel individual con los niños como a nivel grupal, y luego ahí conocí a muchas mamás, muchos papás, muchas situaciones que también, pues, también ayuda, por ejemplo, a encontrar las gafas perfectas para los niños. Pues encontramos a otro niño con cromatopsia que gracias a él ellos empezaron a llevar las gafas que llevan ahora. Ostras. O sea bueno, pequeñas cositas en camino. Sí, sí. O sea, yo te digo que yo venía aquí un poco pensando que explicaras tu historia con tus hijos y tal, pero que también es maravilloso el testimonio tuyo con Richard. O sea, que vivimos en una sociedad también que a la primera dificultad que hay una familia, la tendencia es a que se separen los padres, ¿no? Cada uno por su lado y sobrevivir como pueda. Cuando vengas dificultades es cuando más dices, uff, se rompe. Sí, sí. Y en cambio en vosotros ha sido como motivo de unir, ¿sabes? Sí. O sea, de verdad que maravilla. O sea, y que yo deseo eso para mí, para todo el mundo, ¿sabes? Que empiece una vida familiar, ojalá. Que no ha sido fácil. O sea, a nivel matrimonio no ha sido fácil. Claro. Es verdad que ha habido muchos momentos en los que yo pienso, es que yo no pienso como pienso, quizá me separo, ¿sabes? Porque es que es tan complicado y hay tanto peso aquí, ¿sabes? Pero no, bueno, hemos luchado por ello y al final es lo que gracias a Dios pues estamos creando algo maravilloso. No, y yo te iba a preguntar, has hablado de Leo y alegría, pero me parece que hay más todavía. Aldas de celos. Nos lleva por el camino de santidad. Esto se nos lleva por el camino de santidad, pero bien. Pues luego, después de todos estos 4 meses, ¿no?, que pasaron, llegó el verano, donde llegamos como muy tranquilos, bien, y los niños empezaban como estar como más mayores, entender un poco más la situación, ¿no? Y ese verano hablamos y vimos un poco nuestra paz interior, y nos vimos y los dos tuvimos una conversación. Mi marido es de Málaga, entonces veraneamos allí. Y era un momento que los míos estaban en la piscina y tal, estábamos hablando los dos tranquilamente con los mismos y tal. Y dijimos, oye, habíamos dicho que a lo mejor era complicado, ¿no?, el hecho de deciros que a 2 niños con discapacidad. Ahora, ¿qué hacemos, no? Porque queríamos más niños, pero a la vez no sabemos qué hacer. Y ahí decidimos los dos que teníamos 2 niños que eran maravillosos y que encima eran felices. Y ¿para qué quiero más? ¿No? Entonces, si tengo niños felices y son capaces de hacer una vida, pues obviamente son tan pequeños que todavía nos necesitan. Pero vemos que van evolucionando y que van creciendo ¿no? Y no lo sé, lo vimos como muy claro de decir, para adelante, estamos abiertos en la vida y si tiene que venir de cero, que venga. Y incluso en ese proceso, me voy a decir que justo ese verano es también cuando movimos todo lo que veíamos en Leo, en hacerle pruebas a Leo por las dudas que teníamos por si había un posible TEA. Vale. Y justo ese verano también dijimos, venga, pues nos movemos, hablamos con la ONCE, hablamos con tal para que supieran lo que pensábamos, nos apoyaran al 100% porque la ONCE lo han visto crecer. También, obviamente, pues han visto cositas y tal, pero también esperaban a que nosotros estudiáramos bien y lo que lo viviéramos por nosotros mismos, ¿no? Y es cuando yo empecé a estar como bien, es cuando realmente lo vi, cuando eran cosas clarísimas, pero a veces estás tan dolido o estás que no lo ves. Y ahí empezamos el proceso de hacerle pruebas a Leo, que es verdad que duró pues todo el siguiente curso porque, bueno, pues estábamos en la cola y tal y cual. Y al principio de ese curso me quedé embarazada de Santiago. Y quedé embarazada, un regalo enorme, otro más. Y nada, pues fue Santiago nació en mayo de ese curso y en mayo de ese curso nos dieron el diagnóstico de Leo. O sea, fue como una semana seguida, ¿no? Y una semana nació Santiago, la siguiente semana nos dieron el diagnóstico. Y nos confirmaron pues que Leo era TEA y altas capacidades. Hostia. Y fue un choque en el sentido de, un diagnóstico más, ¿no? Pero es una sensación que supongo que hablando con otros papás que también han podido estar en algunas situaciones y tal, de esa incertidumbre que tienes, yo creo que hay algo, pero no sé qué es lo que es, o creo que hay algo, pero hasta que alguien no me lo confirme, yo no estaré tranquilo. Es verdad que fue duro, porque al final duele, ¿no? Te acaba doliendo,
pero fue un, uff, por fin, por fin. Y es lo que te decía antes, al final el diagnóstico nos abre puertas a saber qué camino coger para poder empezar. Sí, sí. ¿No? Para poder empezar, de qué manera trabajar, de qué manera gestionarlo todo. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a entender un poco más a Leo. Empezar a entenderlo más. Y nada, encima con la llegada de Santiago, así es que es tremendo. ¿Sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un terremoto. Aparte, ha salido con los genes del padre en plan. Carácter, No, toca narices, graciosillo, ¿sabes? O sea, no. Entonces es muy divertido, tiene un genio tremendo. Nos lleva a todos por el camino un poco de la sanidad. Ha cumplido justo 3 años. Ostras, pues a punta manera, sí. No. Aparte es como Leos de una manera, la línea es totalmente opuesta, o sea, son como dos polos opuestos, y entonces Santiago tiene un mix de los dos, pero encima siendo un... Cabroncete, ¿no? Te iba a decir, me pasa con él. Sí, tiene una balagua, encima con la gracia de la sonrisita en medio de decir... Guapetón. Es como... Bueno, pero la verdad es que, o sea, ha traído mucho, mucho. Pero bueno, es muy divertido ver también a los tres juntos. ¿Y cuándo os disteis cuenta de que Santiago también? Pues mira, nació en mayo y estábamos en Málaga en verano. En agosto lo vimos, al poco. Estábamos tratando también pruebas genéticas y lo vimos antes de que nos llegaran las pruebas genéticas. Y esta vez fue distinto porque a quien más le afectó fue a mi marido. Cuando yo, por fin... puede llevar todo este camino como más en paz, ¿no? Yo estaba justo en el proceso bueno, yo ya lo acepté y justo ese año empecé como ya no aceptarlo, sino empezar a entender algunas cosas y empezar a quererlo, a querer esa cruz, ¿no? A veces hay una frase de Juan Bosco que dice, no basta con aceptar la cruz, sino que hay que aprender a abrazarla. Yo ahí estaba en proceso, pero yo ahí estaba empezando a abrazar esa cruz. Entonces, mi marido al final, bueno, lo ha sacado de otra manera, ¿no? Supongo que él bueno, es todo más interior, ¿no? Al final yo, es verdad que lo he vivido todo mucho más con ellos, yo voy a Esconde Dios, voy a la 11, veo muchísimas cosas, y mi marido al final va a trabajar y está muchísimo con nosotros, pero no ve más allá porque lo pasa muy mal. Y las veces que ha tenido que ir a la 11 ha tenido que ver cómo la realidad de muchas cosas le ha afectado muchísimo. Entonces, supongo en ese momento en el que veía que yo estaba fuerte y que obviamente a mí me dolió y fue tal, en ese momento creo que él se vino abajo, quiero mucho, cada vez que lo miraba lloraba. Pero bueno, poco a poco, porque al final yo creo que también nos confiamos muchísimo de decir, bueno, son dos. Sí, no creo que un tercero, ¿sabes? O sea, no puede ser. Pero es verdad que ahora entendemos que es que tenían que ser los tres. Lo tenían que ser. Porque cómo se entienden, cómo se acompañan. Es espectacular ver cómo nuestra normalidad es la normalidad de todos en casa. ¿Sabes? Y al final decían, bueno, ya le hago siempre la broma, ¿no? A la gente lo me dice, o mis padres o lo que sea, digo, bueno, es que no queríamos raritos en casa, ¿no? Queríamos todos iguales. Y los hemos hecho todos iguales, ¿no? Entonces, es verdad que es cansado, es complicado, hay muchas situaciones que son muy difíciles, aparte son edades distintas. A partir de los 3 años es cuando, por ejemplo, en verano empezamos un poquito como a relajarnos, porque es cuando normalmente en verano con el sol ni las gafas ni la gorra nada les hacen nada, entonces les ayuda un poquito. Entonces tienen mucho miedo al mar, vamos a la playa vamos poco, pero vamos una semana en Toledo, vamos una semana a Cádiz. Y claro, ellos no ven la playa, no ven, ellos caminan sobre algo inestable porque hay tanta luz que ni las gafas les ayudan, el ruido del mar, ¿sabes? Entonces, hasta los 3 años se cogen como garrapata, o sea, así, y entonces se quedan dormidos para evitar todo eso, todos esos estímulos. Y a partir de los 3 años, a nosotros ahora vemos la luz porque este verano creo que va a ser interesante y guay, creo que va a ser guay ya con los 3 y con Santiago, que creo que va a empezar a arrancar un poquito. Bueno, la piscina no sé, es como todo ese, tardan mucho en adaptarse, mucho.
Y es un proceso pues muy cansado, y el día a día, al final, ¿no? Yo veo en la calle que ves a los padres que tiran a los niños corriendo, no, corras, no sé qué fondo, y yo voy a la calle cogido con uno, cogido con la camisa, todo, o sea, yo voy como arrastrando a mis hijos porque no se separan de mí. Pero es cuando ya está nublado, es de noche, que de repente se convierte totalmente. Pero es verdad que no sé, yo ahora lo veo y pienso, es que tenían que ser los tres. Tienen que serlo. Ahora lo decimos, ¿no estás abierto a un cuarto? Y bueno, y no que se sabe, nunca se sabe los planes de Dios, ¿no? Pero bueno. Poco a poco. No, totalmente. Totalmente. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú ahora sigues sin trabajar? Sí. O sea, desde ese momento en el que tu marido te dijo eso. Sí. no has- Mira, ahí están. A veces, bueno, es lo que dicen, ¿no? De Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Entonces, en ese momento yo tenía que volver a trabajar. Tenía que volver a trabajar porque es verdad que en esos 4 meses lo podemos mantener, pero yo volver a un curso y el resto no podíamos. Y conocimos a unos papás, a una mamá, que tenía un subsidio, una ayuda, donde, bueno, podías dedicarte al 100% a tus hijos, bueno, teniendo un sueldo, ¿no? De alguna manera, pero claro, tú tenías que entrar unos papeles que cubriesen todos esos requisitos y Leo cumplía todos esos requisitos. Y todos esos requisitos es por qué Leo estuvo ingresado para poder poner estos papeles, por ejemplo. Buah. Yo ahora lo conecto todo con el tiempo y decir, ostras, ¿por qué pasamos por eso cuando se podía haber hecho de otra manera, no? No, es que Leo necesitaba ese ingreso. Sin ese ingreso ahora mismo no tendría esto, ¿no? Y nos lo dieron y porque luego cumplía toda una serie de requisitos aparte de eso, pero el ingreso hospitalario que tuvo Leo esos 3 meses, bueno, cuando tenía 3 meses, fue clave y fue un papel importante para yo poder hoy en día, pues cada 4 meses voy renovando papel, cada 4 meses en plan, o voy a trabajar o no, o sea, si me lo van a seguir renovando o no, pero yo tengo un sueldo donde puedo dedicarme al 100% a mis hijos, pues de esa manera, ¿no? Pues tranquila, en paz y poder como mantenerlo todo de alguna manera. No, me parece una locura. O sea, no, y que yo sé cómo piensas, pero yo te hago preguntas también como por inquietudes que pueda tener la gente, pero quizá en la sociedad de hoy en día que una mujer deje el trabajo para dedicarse, ¿no? a la vida familiar es como, es menos, parece, ¿no? Que es menos. No sé cómo lo has vivido tú o en el entorno en el que vives, ¿sabes? ¿Cómo piensas que la gente recibe esto? No, en general, A mí me parece una locura para bien, ¿eh? O sea, digo, qué maravilla, o sea, yo no era algo... general bien, pero de todas maneras sí que es verdad que hemos tenido alguna conversación con amigos o con gente que hemos conocido, ¿no? De, "Oye, pues, qué egoísta, qué tal", y digo, "No, qué egoísta en el sentido de que yo he dejado de hacer, ¿no? O sea, el tener hijos es egoísta, Yeah. porque tú dejas de hacer cosas que a ti te gustan, ¿no? Digo, no, porque al final es verdad que mi trabajo, adoro mi trabajo, me gusta mucho mi trabajo, echo de menos mi trabajo en muchas ocasiones, pero al final también tengo el gran regalo de que trabajo con amigas. Y Ostras. trabajo con niños, ¿no? Al final Yeah. tus compañeras se han convertido en amigas y me encantan los niños y ¿no? Es el trabajo de mi vida. Yeah. Pero quiero también y adoro muchísimo a mis hijos y a mi familia. Y yo trabajo, podré volver a trabajar en algún momento. Es que cuando los niños crezcan, yo podré volver a trabajar. Es verdad, pues que habrán unos 4 años en los que no habré trabajado, o incluso mi marido, claro, lo puedo coger yo como lo puede coger mi marido, ¿no? Y a veces mi marido me dice, oye, vuelve a trabajar tú y déjame a mí. No, que te contrato a salir para que lo haga. No. Sería buena, ¿eh? Tendría burro, es visto. Pero no, ya me encargo yo. Pero sí que es verdad que digo, ostras, volver a trabajar sí, pero no echo de menos en el sentido de que primero no paro. Es verdad que estoy para que vaya, no tengo tiempo de echar de menos en el sentido de pensarlo mucho, porque realmente estoy mucho con ellos y mucho con todo en general, ¿no? En toda situación familiar. Y luego ya tendré tiempo. Es que realmente, entonces, cuando me dicen de bueno, y es una decisión como familia, si yo tengo esta oportunidad, si yo, obviamente, si no tuviera esta oportunidad que nos ha caído como del cielo de alguna manera, ¿no? De poder tener un sueldo y seguir trabajando, pues oye, pues a lo mejor estaría trabajando y seguiría estresada y seguiría tal, pero es que la situación que se me ha dado es así. Y mi familia es así. Y no considero que, jolín, pues haber tenido 3 hijos sabiendo que podía tener una discapacidad y tal es muy egoísta por mi parte, no. Creo que es un regalo de Dios porque, o sea, al final creo que me compenso más todo lo que me están regalando a mí, ellos, ¿sabes?
Y es un regalo para ellos, yo creo también. O sea, quiero decirte que al final, ¿qué vas a hacer? Privarle de todas las experiencias bonitas que ha vivido, del cariño que le dais a los chavales. O sea, y mira, hay una cosa que dice, no, es que no van a ser capaces de tal, no, es como que lo que decíamos antes, ¿no? Ellos mismos son los que, yo siempre les digo, vosotros seréis los que decidáis hasta qué límites queréis llegar. No os limitéis simplemente por que tengáis un diagnóstico. A mí me decían que mis hijos no verían los colores. Es que ven en blanco y negro, los tres ven en blanco y negro, no ven los colores. Pero Leo tiene altas capacidades y sabe distinguir los colores a través del tono de gris que ve. Entonces, a mí me vas a decir que mis hijos no, yo lo voy a decir cuando me acabe de ver mi hijo Leo, mamá, esto es el rojo, ¿verdad? Y digo, sí, cuando sale, no, este gris es más oscuro porque se da. Y es capaz de decirme los colores. Y yo, pues si yo que vivo con ellos, y sabemos el diagnóstico y vivimos el día a día, no soy capaz de decirles, vais a llegar hasta, ¿sabes? Tenéis una limitación. No tenéis ninguna limitación. Vosotros mismos decidís hasta dónde podéis llegar. El resto de personas que no lo viven día a día no pueden decirlo. Entonces, ya te digo, es que al final ganamos todos. Es que ganamos todos. No sé cómo vas de cansancio y tal. ¿Bien? Bien. Porque, o sea, en todo lo que estás diciendo desde el principio, al final, o sea, veo una cosa como muy de fondo y es que tú, quizá no de manera consciente, pero tú vives tu vida para el otro, ¿no? Vivimos en una sociedad también en la que todo es, pues, vivir para ti mismo, ganar más dinero para poderme ir más de vacaciones, para tener una casa más grande, ¿no? Como todo cosas para mí, tener más tiempo para mí mismo. Y tú dices, oye, pues yo me paso el día, o sea, tu día es ir al hospital con tu hijo, llevarlo a la 11, después llegar a casa, estar con tu marido, darle cosas a cocinar, y qué sé, ¿no? Claro, yo conozco a tu familia también, a tus hermanos, y digo, ostras, cuánto de lo que tú has vivido en tu casa, y repito, quizá de manera inconsciente, te ha hecho como eres. Y a mí me fliparía si quieres hablarnos un poco de la familia, que lo has dicho antes en plan, "Oh, somos 10 hermanos, 4 hermanos, pero en plan, que lo expliques un poco porque realmente también es una locura, ¿no? En plan... Sí, o sea, lo que tú dices realmente tiene mucha razón y creo que cuando cada vez lo pienso más, yo me he convertido en madre y a través de ser madre y de vivir todo lo que estoy viviendo, cada vez soy más consciente de todo lo que yo he recibido en mi casa, ¿no? Y de cómo queda todo. Yo soy la segunda de 10 hermanos, somos 6 hermanos biológicos y los 4 pequeños son adoptados con discapacidad. Los 4 con discapacidad. Son de aquí, no son hermanos entre ellos y simplemente pues vieron mis padres la oportunidad bueno, pues llegó el sexto, ¿no? Xavi, de los biológicos y los médicos dijeron perdón, a mis padres que no tuvieran más porque mi madre se podría morir en el parto o en el embarazo o lo que sea. Entonces mis padres dijeron, bueno, pues ya está. Y luego, pues de tantas veces que están en los hospitales por nosotros, o por los embarazos, o por una serie de cosas, porque al final mis padres tuvieron 3 abortos también. Sí. Uno de ellos murió en el parto. Entonces han visto también muchas cosas en los hospitales, han visto muchos niños solos. Y luego conocieron un matrimonio donde no podían tener hijos y vieron la oportunidad de poder adoptar a un niño pues, con discapacidad aquí. Todo el mundo se va afuera, se van años y años de espera, incluso aquí años y años de espera para adoptar a cualquier niño, pero aquí no hay ni una sola cola con niños con discapacidad o por antecedentes que puedan tener, ¿no? Y entonces mis padres vieron la oportunidad y dijeron, oye, pues ¿por qué no? ¿No? Al final, somos una familia católica y mis padres siempre nos han demostrado mucho el hecho de no vivimos en grandes casas, nos han enseñado también el valor del trabajo y de lo que cuestan las cosas. Yo, por ejemplo, empecé a trabajar con 12 años, a hacer camuros, a hacer de todo, porque también nos enseñaban, ¿no? Y luego cuando vivíamos en casa, todos teníamos nuestras responsabilidades, todos vivimos aquí, ¿no? Y cada uno tiene sus encargos en casa, porque todos vivimos juntos en la misma casa. Y entonces ahí también, pues, todo el mundo decía, pues tenéis una casa grande, tantos hermanos, tal, no sé qué, tenéis mucho dinero, y no. O sea, hemos ido de alquiler en alquiler, o sea, no tenemos ni, ¿sabes? No tenemos ni una propiedad. Y en ese momento también hay mucha gente que le decía, pero ¿cómo vais? Si ya tenéis 6 hijos, ¿para qué vais a...? Y encima vais a buscar un niño con discapacidad, que es buscarte como problemas, ¿no? En la sociedad es buscar un problema. Y una frase que se me ha quedado de siempre, y creo que es una cosa que lo digo mucho, es una frase de mi padre que dijo, y siempre nos ha dicho bueno, lo dice en catalán, dice, nosaltres tenim poc, però és que ells tenen menys.
¿no? Entonces, nosotros tenemos pocos, sí, pero ellos tienen menos. Voy a buscar a un hijo que no tiene ni padres, ¿no? Voy a buscar a un niño que simplemente por tener síndrome de Down no lo van a querer. Entonces, ¿quiénes somos nosotros que estamos creados para amar y ser amados? Nosotros que estamos hechos para darnos a los demás, vamos a quedarnos de brazos cruzados sabiendo que hay tantos niños que están allí y que están esperando que alguien venga a quererlos, simplemente a quererlos. Y eso hicieron, adoptamos a Ana, fue la primera que llegó, es una niña con microcefalia. La madre fue alcohólica durante el embarazo y una serie de cosas, y bueno, lo que tiene es un retraso bastante importante. Luego ya pues se quedan con más ganas. ¿Tú qué edad tenías, perdón, cuando...? Yo cuando llegó Ana tenía 15 años. O sea, que también edad te da, ¿no? 15, sí. Sí. O sea, ya una edad un poco, ¿no?, de adolescencia. ¿Cómo lo viviste tú? Yo estaba muy contenta. Yo al final es verdad que antes de empezar todo este proceso, mis padres se sentaron con todos nosotros y nos lo dijeron y nos preguntaron. Claro, porque ante todo vamos nosotros, ¿no? Y yo lo recuerdo con mucho cariño. Tengo que decir que al final somos muchos hermanos, somos 6 biológicos, que somos todos distintos. Y yo te digo que Leo, Lidia y Santiago son totalmente de opuestos, sí son hermanos con la misma discapacidad. 6 ni te cuento. Cada uno somos totalmente distintos, con sentimientos distintos, edades distintas, y entonces al final hemos vivido las cosas de una manera o de otra. Yo personalmente sí que lo he vivido como una alegría. Al final me hacía mucha ilusión, a mí me encanta, no sé, siempre que he podido hacer cualquier cosa con gente con discapacidad, siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? En el colegio cuando ha habido algún niño y te pido ponerlo en mi clase, ¿no? Me encantan. Es que me gusta muchísimo, disfruto muchísimo aprendiendo con ellos, disfruto mucho. Entonces, poder tener un hermano era como muy guay. Y llegó Ana, luego varios procesos y tal, llegó Oriol, un niño con síndrome de Down, y luego mis padres decidieron hacer una acogida de urgencias porque pedían muchas acogidas de urgencias. Bebés que acaban de nacer, que durante un tiempo, como muchos, un año, estuvieron con nosotros hasta que solucionaron la situación que tuvieran. Y llegó un bebé, tenía pocos días de vida, días, o sea, tenía 3 o 4 días de vida, y al mes murió en casa. Wow. En casa. Fue un bebé de un mes, que para mí fue mi primer bebé. Piensa que yo era la hermana mayor, única chica, todos mis hermanos son chicos, los biológicos, hasta que llegó Ana, pero claro, la madre muy pequeña. Pero yo siempre como he sido como la mami, ¿no? La sargento un poco. Y luego he sido, bueno, pues con ese bebé me impliqué mucho, lo quería dormir, lo quería bañar, lo quería cuidar, o sea, estaba pendiente todo el rato con él. Que tú debías tener 18. 18 años. Pues claro, es que es una locura pensar que la gente a esa edad lo que está pensando es Y otras cosas. en salir, tal, no sé qué, ¿no? Y tú cuidar. O sea, sí, pero al final también se vivido en casa, ¿no? En el cuidado de los demás. Y eso fue un choque muy grande. Sí que para mí fue duro e incluso me afectó en el sentido de que fue muerte súbita, fue un día a mediodía, estábamos todos en casa, o sea, fue algo raro porque era no sé, que un sábado así que estábamos todos los hermanos juntos en casa porque teníamos un llamado al seminario justo y tal, entonces ese fin de semana justo estaba en casa y mis padres estaban haciendo unos trámites. Y fue un show todo, porque nos encontramos, claro, no respiraba, ella iba con una cosa en el pie para escuchar el corazón porque tenía un hermanito que ya murió como de súbita. Entonces lo que teníamos que controlar el corazón para ver si era un problema de lo que sea o simplemente... Y murió de lo mismo que el hermano. Entonces tú escuchabas todo el día pi, pi, ¿no? Una maquinita que se le escuchaba el corazón. Y fue todo, bueno, vino la policía, los mozos, las ambulancias, incluso había algún momento que, no, estamos aquí en una casa de acogida, tal, no sé qué, y dice, no, que somos todos hermanos, ¿no? Esto fue bastante show, porque tenías un piso, ¿no? Y fue algo muy duro en el que yo, por ejemplo, cuando nació, yo por las noches no dormía esperando, o sea, pensando que tenía mucho miedo. Y yo dormía tocándole todo el rato que respirase. Y mi marido me decía, pues dormir. Te digo, no, un momento, respira, o lo ponía de lado, ¿sabes? No, boca arriba, no.
¿no? Bueno, cosas que se te quedan por el miedo de lo que has vivido, porque fue una situación muy dura. Y para mí, pues fue mi primer bebé, ¿no? O sea, no fue mío, pero lo acogimos y le quisimos como si fuera nuestro durante un mes. Un mes. Yo tengo claro que ese niño tenía que pasar por casa para irse rodeado de amor. Es que se fue al cielo lleno de amor. Entonces, nada, ya a través de eso, bueno, dijimos, mis padres decidieron que acogida no, porque es muy duro. Luego pensar, jolín, que el día de mañana se puede ir de casa, ¿no? Fue muy duro y es muy duro para nosotros como hermanos también. Y luego, pues nada, estamos a María y ya por último llegó Aswan. Y ya después son los 4 fantásticos de mi casa, donde ya te digo que al final cada uno de mis hermanos lo ha vivido totalmente distinto, le ha afectado de una manera o de otra. Todos sentimos que son nuestros hermanos. O sea, es que, no sé, no tenemos otro sentimiento que como hermanos, ¿no? O sea, son nuestros hermanos, da igual de donde vengas. Y si te contara historias de cómo han cambiado ellos simplemente por el amor, de cómo han recibido amor en casa, de llegar Uriol, que siempre, Uriol es el segundo, de síndrome de Down, que siempre tenía problemas de bronquitis y siempre estaba con cortisona y tal y cual. Desde el primer día que llegó a casa nunca más volví a tener bronquitis. Bueno, es que te podía contar tantas cosas del poder del amor de la familia, tan grande, y eso lo aprendí en mi casa. Que es verdad que muchas veces me dicen, buah, es que con los hijos que tienes, es que no podía haber tocado mejor mamá. Y digo, no, yo he sido hermana, no he sido madre, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no hundí yo cuando yo también he vivido muchas cosas? Pues porque el amor de madre también se entiende distinto. Y adoro, quiero, amo a mis hermanos, o sea, los quiero muchísimo. Y a todos, empezamos todos tan diferentes. Yo sé que yo tengo un sentimiento de familia muy grande, mucho, a pesar de ser todos bastante distintos y a veces pues algunos forman caminos distintos ¿no? Yo también entiendo pues que todos tenemos nuestras pequeñas heridas y nuestra manera de enfocar diferente las cosas. Yo me he convertido en madre, la situación que tengo, y yo hoy en día solo puedo darle gracias a mis padres por haberme dado todo lo que me han dado y sobre todo porque siempre no, o sea, estamos en una sociedad en la que hoy en día la salud mental es tan importante, es súper importante, ¿no? Pero tenemos también tener las heridas que tenemos. Y entonces, como padres, también nos crea una presión de decir, ay, estoy haciendo esto, le crearás una herida. No, naturalidad, porque yo todo lo que hago, lo hago con amor y me voy a equivocar y seguro que he hecho 1000 cosas que pueden afectar en un futuro a mis hijos, pero yo no lo he hecho con mala intención. Lo he hecho pensando que es lo mejor porque a mí nadie me ha enseñado a ser padre o madre. Y mis padres, lo mismo. Mis padres tienen unos caminos muy complicados que me alucina que hayan sido capaces de haber llevado una familia de esta manera y de haber creado una familia tan buena, tan maravillosa, con sus equivocaciones, ¿sabes? ¿Pero por qué? Porque son humanos y porque nadie les ha enseñado a ser padres. Y que al final con el tiempo te das cuenta y dices, quizá aquí sí que me he equivocado, me sale catalán, quizá aquí sí que me... Pero claro, se dan cuenta con el tiempo porque hacen las cosas pensando que eso estaba bien en ese momento, ¿no? Y es lo que te digo, que al final la presión está, yo pues voy con mucho cuidado con mis hijos, pero también me doy la oportunidad de decir, soy humana, soy madre, pero también soy humana, ¿sabes? O sea, y no quiere decir que lo haga todo perfecto, y de eso todo se aprende. Pues al final, pues yo creo que puedo enfocar las cosas ya con perspectiva después de haber sufrido mucho, y sigo sufriendo, ¿eh? No, creo que cuando te conviertes en padre, sufres siempre, porque te preocupas por tus hijos. Pero también es verdad que mis padres me han dado mucho. María, de verdad que es como que no quiero cortarte ni nada porque todo lo que dices es maravilloso y me parece tan contracultural hoy en día. O sea, tener 6 hijos naturales, ya, o sea, biológicos, me parece una locura. O sea, solo adoptar uno ya me parece también contracultural. Adoptar 4 hermanos con discapacidad, o sea, es como de otro mundo, es testimonio, de verdad. Y te agradezco muchísimo como la sinceridad, la apertura, ¿sabes? La naturalidad con la que lo explicas. Y que realmente, o sea, en los ojos, en la sonrisa, en cómo hablas, se nota que quieres a tus hermanos, que quieres muchísimo a tus hijos y que eres feliz. Que para mí eso es lo más rompedor. O sea, tú pones solamente los datos de tu familia, o sea, de donde tú has nacido y los datos de la familia que has formado tú
en una hoja y cualquiera diría, buah, esta tía es una amargada que flipa, esta no. Sí, totalmente. Y al revés, o sea, Y he estado muy mal mucho tiempo, ¿eh? bueno, Mucho tiempo. Lo que pasa que al final es eso, de todo el mundo que vive por una situación así, ¿no? De un hijo con discapacidad, con TEA, simplemente con TEA o bueno, no, tenemos una serie de cosas en casa. Todo esto afecta. Y todos, sí o sí, tenemos que pasar un proceso de aceptación, de duelo. Hay que pasar un duelo. Y cuando se pasa empiezas a entender muchas cosas. O a veces hay muchas cosas que no llegas a entender, ¿eh? Pero es verdad que yo he llegado a la conclusión de que abrazo mucho esta cruz, la abrazo. Incluso de lo que yo me había imaginado de formar una familia, es que es mucho mejor. Es mucho mejor de lo que yo me había imaginado. O sea, es fuerte decirlo, ¿eh? Porque a veces mi marido me dice, a ver, frena, ¿no? Frena. Fíjate que estamos en puntos distintos, pero es verdad que hemos aprendido tanto. Y a veces también he aprendido a ver que con el sufrimiento es cuando más he aprendido a hacer las cosas mejor. O sea, a veces digo, sí, es verdad que no volvería a sufrir todo lo que he sufrido, porque hemos sufrido mucho, pero no lo quitaría de mi camino porque si no, no hubiese aprendido tanto. Es que no lo hubiese aprendido. No hubiese entendido cómo querer de alguna manera. No hubiese entendido muchas cosas. Porque simplemente a veces cuando todo va bien, todo tira. Todo tira. Y no paras. O sea, no paras a pensar o agradecer lo que tienes. ¿No? Cuando todo va bien es como, a ver, y vas haciendo, y vas haciendo. Y de repente cuando te para la vida y te da un golpe tan fuerte es cuando te das cuenta de decir, ostras, valora. Valora y aprende. sí. Y ese choque, pues, ha sido duro, pero sí que es verdad que, buah, es que nos ha dado tanto. Y a mí me ha transformado como persona. O sea, yo puedo tener un recorrido a nivel familiar de lo que tengo detrás, mi marido también, pero es verdad que esto nos ha convertido en mejores personas, en mejor matrimonio y en mejores padres. Y esto es algo que tengo clarísimo, clarísimo. Yo no soy la misma persona, o la misma Mariona que era hace 8 años. No. He aprendido mucho, he aprendido muchísimo. Yo no sé si hay algo más que quieras comentar o si quieres que más o menos lo dejemos aquí. Bueno, hay un dato. Sí. Una cosa que aprendí, ¿no? Cuando yo vivía en casa y todavía no me había casado, que aprendí con mi hermana María, que es la tercera que llegó a casa. Una niña de 6 años, o sea, bueno, llegó a casa con 13 meses. Y cuando tenía 6 años, mi hermana María, claro, todo esto su recorrido, ¿no? Que es una niña con, bueno, que viene con una madre pues, alcohólica, ella tiene también microcefalia y síndrome de alcoholismo fetal, ¿no? Una niña que nació y tenía mono. Lloraba todo el día, todas las noches y todo, y estuvo en una casa de acogida hasta los 13 meses que llegó a casa. Cuando llegó a casa dejó de llorar, no volvía a llorar, no volvía a llorar. Y la niña siempre sonríe. Siempre. Ahora tiene, esta niña ya tiene 16 años. O sea, ahora está en la del pavo. Pero esta niña también nos ha dado muchas lecciones de saber que es una niña que se fue a su casa y a los 10 días la madre la volvió al hospital porque no la soportaba, porque no podía soportarla. Y de allí se fue a una casa de acogida y luego ya llegó a nuestra casa, ¿no? Ves todo este recorrido, ves el dolor que puede crear en niños, bueno, ¿no? Todo lo que ven los niños cuando no tienen paso, que los rechazan cuando nacen, ¿no? Y con 6 años en mi casa nunca hemos ocultado de dónde vienen, como ven, nos dan unos álbumes de fotos de todo lo que, por donde han pasado y tal, y siempre lo llevamos y lo explicamos, ¿no? Es como muy natural. Pues tú cuando vivías en el centro, ¿no? Tú cuando vivías con tal o cual, pues lo contamos y decimos, sí, porque tú no eres de la barriga, ¿no? Pero es que papá y mamá, pues lo contamos con mucha naturalidad para que no tenga que llegar el momento en el que los contarás a alguien. No, es que es vuestra verdad. Entonces sois 4 hermanos con familias distintas y verdades distintas, ¿no? Pues un día hablando con ella, me dijo, con 6 años, dice, Mariana, ¿sabes que a mí Dios me quiere más que a ti? Y yo así digo, este moco que me voy a tener que quejar. Sí, porque a mí me ha dado 4 mamás y a ti solo te ha dado 2. Y me quedé así, digo, ¿cómo? Dice, sí, mira, mi mamá de la barriga, la mamá de acogida, nuestra mamá y la Virgen María que está en el cielo. Y a ti solo te ha dado 2. Y yo me quedé así y pensé, ostras, ojalá pudiéramos mirar todos
la vida como lo ven los niños. Y qué pena que luego pecamos y perdamos esa inocencia. O es algo que se me ha quedado grabado siempre, siempre. Y al final son todas estas cosas que dices, ostras, que en vez de decir, Jolín, ¿por qué he tenido tantas mamás? ¿Por qué no ha habido una que se ha quedado conmigo? No, es que mira cuánto me quiere Dios porque me ha dado amor de madre por 4, ¿sabes? Qué locura. Pero al final es que aprendes y luego es lo que te digo, que lo que puede cambiar el amor de una familia, de un padre, de una madre, de la entrega, en un diagnóstico, de cualquier diagnóstico, de cualquiera. Porque a mi hermana María le dijeron que sería una niña que, sobre todo el tema físico, ¿no? Que estaba agarrada, era así como, y que prácticamente no se podría mover, que le costaría mucho tal, y es la niña, o sea, se sube hasta la parada de bus, o sea, sin ningún tipo de problema, nada, dicen una cosa cuando nacen, pero es que luego será como ellos mismos quieren que sean, ¿no? Es como... Yo te iba a decir, si quieres para acabar, que, o sea, si hubiera alguna madre o padre de familia que escuche este podcast y esté embarazada o tenga un hijo y diga, ostras, pues veo, ¿no? O parece que hay alguna dificultad. O sea, como tú estabas hace 7 años, cuando viste por primera vez que Leo pues movía los ojos y tal, ¿qué le dirías? ¿O qué hubieras necesitado tú que te dijeran? ¿O qué fue lo que... Te lo puedes decir incluso mirando a la cámara esto, ¿eh? En el sentido de que es un mensaje que es para la gente que escucha, no sé. Yo, a alguna madre o algún padre, ¿no? En algún matrimonio que se encuentre en esta situación de principio, sobre todo como lo vimos nosotros, de que tenga miedo porque viene con algún diagnóstico, de que simplemente esté en el principio, ¿no? De intentar descubrir qué pasa. Yo les diría, sobre todo, que no están solos, que no están solos, que pueden estar mal, que tienen todo el derecho a estar mal, porque una de las cosas que me pesaba mucho a mí es ir a la 11 y ver las circunstancias que habían, y yo solo iba ahí a llorar. Digo, es que no quiero venir porque me siento mal, porque aquí hay cosas peores, ¿no? Y me decían, no, no es peor o mejor, es que tú tienes derecho a llorar, ¿no? Tienes derecho a sentir que te duele y que sufres. Claro, pero es que también podrían tener niños, ¿no? Sin discapacidad, sin absolutamente nada. Se podría ser mejor, sí. Tenéis derecho, yo creo que tenéis derecho a llorar, tenéis derecho a expresarlo y confiar que eso en algún momento os hará crecer y que todo pasa. Al final es lo que te decía, ¿no? Es un proceso de aceptación y de duelo, y ese duelo hay que pasarlo, es que hay que pasarlo, hay que pasarlo. Y luego cuando veáis la luz será mucho mejor incluso, será mucho mejor. Y confiar, que al final nosotros nos agarramos mucho y confía, ¿no? Confía en Dios, confía, es al final lo que más nos ha ayudado. A veces alguna vez no nos han dicho, claro, es que vosotros para consolaros os agarráis a la fe. Digo, no, es que yo no me consuelo con la fe. Primero, si me consolara con eso, oye, alégrate por mí, porque he encontrado algo, ¿no? Que me hace consolarme. Pero es que no, cuando tú confías, cuando tú tienes fe y tú sabes que algo espera, ¿no? Que algo espera de ti, dices, confío y lo envío todo con esperanza, ¿no? O sea, ese miedo lo cambias por esperanza. Sí. Sigues sufriendo, sigues teniendo miedo en algunos momentos, pero es un miedo con esperanza, confiando que por algo será y que ese principio que tanto duele siempre al final tiene una solución. Te digo, al final, 3 niños con discapacidad, 3 niños al principio lo veíamos todo oscuro y ahora son niños que dan luz allá por donde pasan. Allá por donde pasan, es maravilloso. De verdad que es maravilla. O sea, siento que ha sido un espacio sagrado, ¿eh? De verdad, en el que tú has podido compartir esto y gracias por abrirte. O sea, qué regalo estar aquí. No, bueno, gracias también por darme la oportunidad de abrirme, o sea, de abrirme, de poder llegar y poder ayudar a quien sea. Sí. Al final, también estamos abiertos totalmente a ayudar a quien sea, y si este testimonio puede poder llegar realmente. Y una de las cosas que he entendido es que todo esto lo hemos llegado a vivir, ¿no? O sea, el por qué
¿no? Que tanto cuesta entender, lo entendí no hace mucho y es porque creo que estamos hechos para ayudar a los demás. Creo que Dios lo que espera de nosotros y nos ha mandado como esta misión es que a través de nuestro testimonio podamos ayudar a los demás. Y por eso estamos totalmente abiertos a decir, se puede y hay luz más allá de toda esta oscuridad, ¿no? Que empieza, pero luego todo sale. Qué maravilla. Pues mil gracias, de verdad, y ojalá podáis ayudar a un montón de gente. Y Ojalá. qué regalo. Y nada, gracias a los que nos habéis escuchado y bueno, agradecemos muchísimo a Mariona por su historia, por su testimonio y ya está, ojalá nos podamos volver a ver. Ojalá. De aquí, lo que sea. Un abrazo.